América Latina registró 85.000 millones de intentos de ciberataques. La compañía multinacional Fortinet sostuvo que de ese número, 1.500 millones del total ocurrieron en nuestro país. O sea, al día se registran 4 millones de intentos, un tema del que deben hacerse cargo sin duda también los propios usuarios. Lo conversaremos con Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov Consultores, ingeniero de la Universidad de Chile y máster en TI de la Universidad de Carnegie. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Bueno, es un tema que preocupa sin duda, 35% de aumento de ataques cibernéticos, estamos hablando de 4,1 millones al día y que afectan sobre todo a las entidades bancarias, pero además hubo un aumento explosivo desde el estallido social. ¿Por qué? A ver, bueno, por el estallido social claramente se polarizan más las opiniones de la gente, entonces dado como un incentivo mayor para que gente quiera atacar ciertas instituciones que antes pasaban más desapercibidas. Entonces eso puede explicar en gran parte por qué aumenta la cantidad de ataques cibernéticos luego del estallido social. O sea, básicamente por un tema de que el hacker está más molesto y se propicia el ataque. Claro, en muchos casos es eso, porque claro, o sea, hay instituciones como Carabineros, Fuerzas Armadas, donde han sido destinados una gran cantidad de ataques luego del tema del estallido. Ya. Ahora, también en las entidades bancarias, de hecho la mayoría se acumula en las entidades bancarias. Uno se imaginaría que en este tipo de empresas van actualizando los software en materia de seguridad para que este tipo de cosas no pasen. Sí, es que pueden actualizar los software, pero la gran mayoría de los ataques, más que ser un problema de software, es lo que se llama un hackeo social. En el fondo, no es un problema del software en sí. Tú engañas a la persona para que ella cometa un error que provoca el hackeo. Por ejemplo, el caso más típico es el phishing, que es el caso más común que ocurre en el hackeo, donde a la persona se le envía un correo simulando ser una cuenta real del banco, donde te dice, por ejemplo, el correo que debes ingresar a cierta página para actualizar tus datos bancarios. Tocar algún link. Y es una página fraudulenta donde tú ingresas toda tu información, en realidad le estás compartiendo tu usuario y contraseña al hacker. Claro, ahora las entidades bancarias siempre repiten que nunca se va a solicitar la clave a través de un correo electrónico, donde además muchas veces son bastante fácil de identificar, incluso tienen faltas de ortografía en los textos. Así que bueno, siempre hay un llamado obviamente al autocuidado, a la responsabilidad en el caso de los usuarios. ¿Qué pasa en el caso de las empresas? El caso de las empresas es muy similar al caso de los usuarios, porque al final los mismos errores que cometen los usuarios también los cometen la gente que está dentro de la empresa. Entonces también un caso muy común es también el mismo hacking social. Se le envía un correo o un SMS a alguien que esté dentro de la empresa, dentro de la red de la empresa, y ese correo puede contener un archivo, un malware que se le dice, que son archivos que contagian el computador para hacer que divulgue la información. Entonces se le envía este correo a un empleado de la empresa, al abrirlo va a ejecutar y va a quedar contagiado el computador. Y este virus automáticamente se va replicando dentro de la compañía, o sea, automáticamente le envía correo por la red interna de la empresa o vía red interna le envía datos fraudulentos o malware, lo distribuye alrededor de la empresa y así se contagia internamente. Y dentro de los computadores de los empleados de la empresa pueden haber contraseñas internas, información que es totalmente privada, que al final el hacker va a tener acceso a esta información. Pero ahora, así como a los usuarios nos enseñan a no caer en este tipo de trampas, imagino que las empresas también tienen protocolos de seguridad. ¿De los trabajadores realmente los conocen y existen estos protocolos? Porque obviamente que ahí es clave que exista una educación a nivel empresarial. Hasta ahora son pocas las empresas que están capacitando a los empleados internamente como los protocolos de seguridad que deberían seguir. Pero lo importante es que cada día se empiece a capacitar más a los empleados internos, porque como te digo, al final la gran mayoría de los hackers del hackeo no tiene que ver con un problema de software o que es un tema de que la persona es engañada. Error humano. Error humano. Entonces la única forma de prevenir esto es educación a los empleados, o sea, claro, que sepan bien qué cosas abren en los computadores, también el uso correcto de contraseñas, o sea, también muchos hackeos son simplemente que se adivinó la contraseña. ¿Y por qué? Porque la contraseña es obvia, o sea, son contraseñas que son
puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o Que de es la contraseña típica, a contraseña, o su mismo Sí. nombre, o el nombre de la mamá. Porque por default hay muchas aplicaciones o redes internas que utilizan las empresas donde viene el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que finalmente se llama al trabajador a cambiarla. Mucha gente no lo hace, ¿cierto? Claro, Y ahí o de se repente aprovecha. te la hacen cambiar tan seguido que al final el empleado, para acordarse la contraseña, le pone la contraseña más simple posible. Claro. Entonces ahí entran a ocurrir las contraseñas de tipo 1, 2, 3, 4, Ahora, 5, 6. también lo que sucede, imagino yo, en estos tiempos en que se trabaja remotamente, porque mucha gente se tiene que llevar trabajo para la casa también, y donde entra a la red interna de la empresa, pero a través de sus propios dispositivos, como el celular, el Sí. computador, etcétera. O sea, Sí. doble riesgo también. Claro, doble riesgo, porque ahí es más evidente aún el factor más vulnerable de esto, que es el factor humano, que en el fondo ahí tú, cuando te conectas a distancia a la empresa, al final va a haber un tema de usuario y contraseña, que es la que te permite acceder, y si en esa usuario y contraseña no pones una contraseña suficientemente segura, te van a poder acceder a la red de la empresa, y eso lo hace muy peligroso. Entonces, o sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para prevenir este tipo de cosas? Uno no debería nunca utilizar contraseñas que sean palabras que existen en el diccionario. ¿Ya? Cualquier palabra que ya existe en el Pero es diccionario. que con lo difícil que es recordar una contraseña. Es que es difícil, pero también por eso existen gestores de contraseña que vienen instalados. Sí, tanto y que son puros números y letras que no tienen sentido. Claro. Y que básicamente los recuerda tu teléfono. Claro, no los es recuerda una uno. contraseña maestra que se desactiva, que la contraseña se activa ya sea con la huella digital del teléfono o tu reconocimiento facial. Pero eso sí te generan contraseñas que son seguras, que no son adivinables. ¿Por qué? Porque si uno pone cualquier palabra que exista en el diccionario, si uno hace un pequeño programita que se pone a probar todas las contraseñas, tú podés probar todas las combinaciones del diccionario en un minuto. O sea, es muy fácil ahí. ¿Cómo? Es un programita que va probando todas las contraseñas. Se llama O sea, todas las ataque- palabras del diccionario. Sí, por fuerza bruta se llama. Entonces, tengo un diccionario de palabras, que es todas las del diccionario, y voy probando hasta que alguna va a funcionar. Ya, O pero pruebo por la ejemplo, palabra pero con dos- pueden ser frases. O sea, ¿cómo va a adivinar dos palabras Ahí, seguidas por del eso, diccionario? un nivel de seguridad mayor es que tú ya armes una frase. Eso ya es más complejo adivinarlo por fuerza bruta. Entonces, Ya. o sea, lo peor es una palabra simple de diccionario, eso en un minuto es adivinado. Ya, y también combinar mayúscula, minúscula, poner números entre medio, ¿lo recomiendas? También es recomendable, ahora yo lo que recomendaría más, porque el problema que yo le veo cuando uno pone minúscula y mayúscula es que al final la gente se termina olvidando de la contraseña y si no, o sea, en el caso estoy hablando que uno no tiene un gestor de contraseña, se olvida de la contraseña y al final pierde todo el propósito. O sea, si de al todo. final siempre todos terminamos recuperando Entonces, las contraseñas por mail. Claro, Porque se olvidan. se Y además olvida. que muchas veces te hacen cambiarla o te recomienda la misma aplicación ir cambiando la contraseña por temas de seguridad, entonces se te olvida. Claro, se le olvida, entonces al final, como la persona se le olvida, pone una clave fácil para que no se le olvide. Ahora, ¿qué es lo que yo recomendaría si es que uno no tiene un gestor de contraseña? Utilizar palabras que sean pronunciables para que uno se recuerde de ellas, pero que no existen en el diccionario. ¿Ya? Porque si uno escribe una palabra que es totalmente impronunciable, es difícil que mentalmente uno la vaya a recordar. Una especie de supercalifragilístico espialidoso, Claro, una básicamente. cosa así. ¿Ya? Una palabra inventada, pero al ser pronunciable es mucho más simple que tú la recuerdes. Entonces, eso es más recomendable porque ahí no vas a tener el problema de que, claro, inventé una palabra tan compleja que después ya a las 2 semanas ya no tengo idea qué contraseña le puse. Ya, perfecto. Entonces, eso. Ahora, claro, lo más recomendable siempre es un gestor de contraseña. Si uno no tiene acceso a un gestor de contraseña y no sabe usarlo, es eso, la segunda recomendación que le hago. Ya, ¿y por qué Chile es el quinto país más propenso a los ciberataques? A ver, dentro de Latinoamérica. Bueno, tiene también relación con el nivel de acceso a la Internet. tecnología, a Internet que hay. O sea, también eso es como el lugar en que Chile está en Latinoamérica en nivel de acceso a Internet. O sea, básicamente a mayor nivel de desarrollo en este caso estamos más propensos. Claro, o sea, en un país donde la penetración de Internet es nula, es difícil que no está el incentivo para hacer ataque a Internet, porque pues, si en un país casi no hay acceso a Internet bancario, no está el incentivo para que tú puedas obtener algo con un hacker. Entonces, como que claro, Chile está en el lugar que es como el correspondiente de acuerdo al nivel de digitalización que tiene el país. ¿Ya? Otros países que tienen más acceso, realmente tienen más intentos de hackeo, también depende del tamaño del país. En ese sentido estamos como bastante a la par que el resto de los países de similares condiciones. ¿Ya?
Ahora, claro, luego del estallido ha aumentado un porcentaje alrededor de un 30%, pero lo que ha aumentado es más como los ataques a instituciones más que al robo de personas, de cuentas de personas. Y claro, cuando son ataques a instituciones, ahí el ataque más común, más que el phishing o que le he nombrado, es el ataque de negación de servicio. Que básicamente te lo requisan y te piden una especie de recompensa para poder reponerlo. No, eso es otro tipo de ataque. ¿Cuál es la diferencia del phishing, del malware, etcétera? A ver, un phishing es cuando tú haces pasar una página que es fraudulenta como real. Ya, como el link falso. Claro, yo te hago la página de un banco que se ve exactamente igual a la del banco, pero en realidad es una página que la hice yo. La hice yo para que se pareciera a la del banco y tú cayeras y pusieras tu información ahí pensando que es la del banco. Eso es un phishing, ¿ya? Eso es un engaño. El otro tipo de ataque es como, que más se llama, son como troyanos, uno le diría, que es que uno instala un software en su computador y ese software software uno lo instala normalmente por un engaño, o sea, que te llega un correo que te dice abre esta factura y en realidad de una factura te está abriendo un archivo que es ejecutable en el computador. Ahí, normalmente el computador siempre te va a advertir que está abriendo un archivo riesgoso. Y además, en el remitente uno puede ver que no es el arroba banco, lo que sea. Claro, eso uno siempre tiene que fijarse cualquier correo o cualquier URL que uno entra en internet que sea la real. ¿Y por dónde se hacen más ataques a usuarios, qué sé yo, comunes y corrientes como nosotros? ¿A través de WhatsApp, por mail? Yo creo que bien se hace tanto por mail como por WhatsApp, por SMS incluso. ¿Y quiénes caen más? ¿Quiénes caen? En nivel etario, por ejemplo. Está bastante distribuido, así en general, claro, la población más susceptible a esto es los de menor edad o los de mayor edad, ¿ya? Pero es bien variable, depende del nivel de acceso a la computación, a la tecnología que tenga, lo que esté acostumbrado a utilizar esto, porque, claro, en general en las edades más medianas se utiliza más a diario y puede estar más entrenado para detectar que es un phishing. ¿Ya? En el fondo, que revisen bien la URL, porque las URLs de repente son bastante parecidas. O sea, por ejemplo, ahora un phishing que está dando vuelta la semana pasada, que era de Netflix, un SMS supuesto de Netflix, que le llegó era mucha gente. Facturación-netflix.com. Que básicamente no habías pagado la cuenta. Claro. Mucha gente se salvó porque justo estaba viendo Netflix cuando les llega ese mensaje y se dieron cuenta, no, claramente sí lo pagué porque lo estoy viendo. Pero también hay gente que cayó y se trataba de una estafa. Claro, era una estafa, te hacía colocar tu email y tu contraseña de Netflix y como mucha gente utiliza la misma contraseña en distintos todos lados, dispositivos, claro. Entonces, claro, el hecho que tú pongas tu contraseña y correo de Netflix probablemente se puede meter a tu cuenta del banco, a la cuenta del correo, a la cuenta de todos si uno utiliza la misma contraseña. Pero claro, uno tenía que ser bien minucioso el detalle porque la URL era facturación-netflix.com y en realidad, claro, la URL siempre tiene que ser netflix.com con nada adelante. No puede venir un facturación-eso. Perfecto. Porque cualquiera puede haber registrado ese dominio. ¿Ya? Cualquiera que se mete ahí, pues registra el dominio, puede registrar el nombre que a uno se le ocurra. Buen consejo. Muchas gracias, Nicolás, por la entrevista. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.